Episodio 1. La oración hecha con lágrimas de sangre. Esa noche, Lucía no rezó. Suplicó, de rodillas, con las uñas incrustadas en la madera podrida del piso y la boca temblando entre lamentos. No pedía un milagro, pedía que alguien, quien fuera, la escuchara, porque Dios ya no respondía. Tenía 17 años y el alma desgarrada. Su madre la había expulsado al enterarse de lo que pasó con el catequista. La iglesia le cerró las puertas. El sacerdote negó todo. Y el pueblo, como buen pueblo de fe, eligió creerle al hombre con sotana. Lucía era ahora la vergüenza, la pecadora, la falsa. Y el cielo estaba sordo. Pero esa noche, algo cambió. Lucía rezó como nunca antes lo había hecho. No usó el Padre Nuestro. Usó su rabia, su dolor, su desesperación. Y en medio de ese clamor roto, con las lágrimas manchando el suelo, una gota de sangre cayó de su nariz. Después otra. Después, muchas más. La oración estaba manchando el suelo. Dios, si no quieres escucharme, que alguien más lo haga. Susurró, casi escupiéndolo. Y entonces, el silencio se rompió. No fue una voz. Fue una vibración en las paredes. Como si la casa respirara. Las velas apagadas se encendieron. Y un frío subió por su espalda. Tan suave, como una caricia hecha con garras. Una sombra apareció frente a ella. No tenía forma clara. No tenía rostro. Pero sí, tenía presencia. Lucía no huyó. No gritó. Solo dijo, ¿eres tú quien me escuchó? La sombra no respondió. Pero el crucifijo que colgaba de la pared se cayó de golpe. El metal ardía. Esa fue la respuesta. Esa noche, Lucía durmió con el rostro bañado en lágrimas secas y sangre en las manos. Pero por primera vez en meses, durmió en paz. Al día siguiente, el catequista apareció muerto. Su lengua había sido arrancada. Y en su pecho, estaba escrita, con fuego, una frase que nadie pudo explicar. Yo sí escuché. Episodio 2. El primer milagro que mató a alguien. No fue justicia. Fue respuesta. Y Lucía lo supo en cuanto leyó el titular. Catequista local muere en extrañas circunstancias. El cuerpo fue hallado con signos de tortura ritual. Ella no lloró, ni tembló. Solo bajó el periódico lentamente. Como quien lee el primer versículo de un evangelio prohibido. Porque lo que ocurrió no podía ser casualidad. Esa misma noche, horas después de su oración, el hombre que le robó la inocencia, había sido silenciado para siempre. Lucía salió a la calle. Todos la miraban. Unos con miedo, otros con odio, nadie con fe. Pero a ella ya no le importaban los ojos de los demás. Porque ahora sabía que alguien la escuchaba. No Dios, no los santos, alguien más profundo, más oscuro, más real. Esa tarde volvió a arrodillarse. No por temor, sino por curiosidad. Encendió una vela negra que encontró entre las cosas viejas de su abuela. Cerró las cortinas. Y con las manos entrelazadas, como le enseñaron en la iglesia, susurró. No quiero más muertes. Quiero entender quién eres. El aire se volvió pesado. Las paredes lloraron humedad. Y una palabra, sin voz, se formó dentro de su mente. Soy respuesta. Lucía abrió los ojos de golpe. No sabía si lo había imaginado. No sabía si ya estaba perdiendo la razón. Pero la sombra volvió. Esta vez, no estaba parada frente a ella. Estaba detrás, respirando. Lucía giró lentamente. Y lo vio, un contorno humanoide. Hecho de humo y ceniza. Con ojos tan profundos que no parecían contener odio, sino entendimiento. ¿Fuiste tú quien lo mató?, preguntó ella. La sombra no contestó. Solo alzó un dedo, y apuntó al techo. Lucía levantó la mirada. Allí, escrito con ceniza, decía, todo lo que pidas, será escuchado. Y por primera vez en su vida, Lucía no sintió miedo del infierno. Sintió que por fin, tenía una voz allí donde el cielo callaba. Episodio 3. La voz que respondió desde el suelo de su cuarto. No vino del cielo, ni del infierno. Vino de abajo, justo donde Lucía lloraba. Esa noche, el suelo de su habitación no era de madera. Era un altar. Y cada lágrima que caía sobre él parecía abrir una grieta en la realidad. Lucía ya no rezaba con fe. Rezaba con furia contenida. Y el eco respondía. Estaba acostada boca abajo, con el rostro contra el suelo. Cuando lo escuchó, Lucía, no fue un grito, fue un susurro. Pero retumbó en sus huesos como una profecía maldita. Se incorporó de golpe, con la piel erizada y el corazón latiendo como si quisiera huir de su pecho. No había nadie. No había viento. No había razón. Pero ahí estaba. Una voz que conocía su nombre, y no venía de Dios. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa.
La respuesta no llegó del aire, sino del suelo. Soy el que escucha cuando el cielo cierra los oídos. Lucía se llevó las manos a la boca. Esa frase le dolió más que todo lo vivido. Porque era verdad. Recordó los días en los que gritó al cielo con el alma rota. Recordó la indiferencia de los santos de yeso. Los sermones vacíos. Las miradas que juzgaban sin saber. Y recordó cómo, ahora, una grieta en el suelo le daba más consuelo que todos los altares juntos. Se arrodilló. Lentamente. Puso las palmas en el suelo como si tocara una herida viva. ¿Qué quieres de mí?, susurró. El suelo respondió. Vibró. Y una línea negra, como sangre seca, se dibujó entre las tablas, formando un símbolo que Lucía jamás había visto, pero que su alma reconoció. Solo quiero tus palabras. Solo quiero que sigas hablando conmigo. Lucía cerró los ojos. Lloró de nuevo. No por miedo, sino por alivio. Porque por fin entendía. Su oración no había sido rechazada, había sido desviada. Y lo que la escuchaba no pedía sacrificios. Solo pedía sinceridad. Episodio 4. Cuando rezas con odio, alguien escucha. No fue una oración. Fue una condena disfrazada de susurro. Y Lucía la pronunció con los dientes apretados. El alma partida. Y los ojos más secos que nunca. Porque ese día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, vio a Sor Elvira, la monja que la acusó de mentirosa frente al altar. La que la llamó instrumento del demonio sin temblarle la voz. La que la hizo arrodillarse ante todos para pedir perdón por provocar al siervo de Dios. Sor Elvira pasó junto a Lucía como si fuera un perro sucio. La miró, la bendijo, y sonrió. Lucía no dijo nada, pero por dentro, ya estaba rezando. Esa noche, regresó a su cuarto. No encendió velas, no leyó salmos. Solo se arrodilló en silencio, con el alma ardiendo, y susurró. Si de verdad me escuchas, haz que calle. Haz que se trague sus mentiras. Haz que sienta lo que yo sentí. No hubo respuesta inmediata. Solo un silencio que oprimía el pecho. Lucía se acostó, y soñó con sangre. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con una noticia escalofriante. Sor Elvira había sido encontrada en su celda. Con la boca completamente cerrada, cosida con hilo negro. Nadie entendía cómo. Nadie podía explicar por qué no había gritos. Ni ruidos. Ni rastros de intrusos. Pero Lucía sí lo sabía. Fue su oración. No pedía muerte. Pedía castigo. Y lo había recibido. Con precisión diabólica. Esa tarde, volvió al suelo. El símbolo seguía ahí. Más oscuro. Como si bebiera el dolor de cada palabra que ella decía. Y esta vez, la sombra no apareció sola. Había otro contorno a su lado. Más grande. Más deformado. Con algo que parecía una túnica, y un rosario hecho de garras. Lucía tembló. ¿Quién es?, susurró, sin alzar la vista. Y la respuesta no vino con palabras. Vino con una sensación. Uno de los muchos que también escuchan. Pero tú solo me perteneces a mí. Lucía bajó la cabeza. Y por primera vez, sintió que su fe, ahora, tenía dueño. Uno que no pedía perdón, sino sinceridad brutal. Episodio 5. El demonio que lloró con ella. Esa noche, Lucía no rezó por venganza. Rezó por compañía. Porque a pesar de todo lo que había pasado, la muerte, el castigo, el silencio del cielo, seguía sintiéndose sola. Demasiado sola. Como si ni los vivos ni los muertos quisieran estar cerca de ella. Se sentó en el suelo de su cuarto, junto al símbolo ennegrecido, y habló sin rencor. Por primera vez. No sé si eres un demonio, un espíritu o mi propia locura. Pero si estás ahí, quédate. Solo esta noche. No me dejes dormir sin ser escuchada. La vela se apagó. El aire se volvió espeso. Y de la sombra, surgió algo distinto. Una figura humanoide se formó frente a ella. No era humo. No era fuego. Era oscuridad líquida, como si la noche hubiera tomado forma para sentarse a su lado. Lucía no huyó. No esta vez. Solo cerró los ojos, y empezó a llorar. No quiero hacer daño. Pero tampoco quiero seguir suplicando al cielo. Eso me convierte en mala. Silencio. Solo quería que alguien me creyera. Que alguien me escuchara. Y entonces, lo impensable ocurrió. La figura tembló. Y de sus ojos, que no eran ojos, cayeron dos hilos negros, como lágrimas de sombra. Lucía se quedó inmóvil. No sentía miedo. Sentía reflejo. ¿Tú también fuiste ignorado?, preguntó con voz quebrada. La figura asintió. Fuiste ángel antes. Un segundo de pausa. Y luego, el suelo tembló suavemente. Sí. Lucía respiró hondo. Como si ese sí le doliera más que cualquier verdad. Entonces entiendes, lo que arde no es el infierno.
Es el abandono. La figura se inclinó hacia ella. Y sin tocarla. La rodeó. No con brazos. Sino con presencia. Como si el vacío, por fin, se atreviera a abrazarla. Y en esa oscuridad cálida, extrañamente serena, Lucía durmió. No como una condenada, sino como una hija adoptada por algo que también supo lo que era llorar, sin que nadie escuchara. Episodio 6. El sacerdote que intentó callarla, y perdió la lengua. Hay hombres que creen que Dios les dio autoridad. Y luego está el padre Mateo, que creyó poder silenciar a una chica que hablaba con las sombras. Lucía volvió a la iglesia. No por fe, por desafío. Entró sola, con el cabello suelto, la mirada firme y los pasos como campanadas fúnebres. La gente se apartaba al verla cruzar el pasillo central. Algunos rezaban en silencio. Otros murmuraban oraciones para protegerse. Ella solo caminaba hasta llegar al altar. Y allí estaba él, padre Mateo. Viejo, endurecido. El guardián de una moral que nunca protegió a los inocentes. Vienes a provocar. Como siempre, escupió él, con el rostro tenso. ¿A qué has venido? ¿Niña endemoniada? Lucía no respondió. Sacó de su bolsillo un crucifijo negro, uno que encontró enterrado bajo su cama. Lo colocó sobre el altar, como si lo desafiara a tocarlo. Vine a orar, susurró. La iglesia entera pareció contener el aliento. No permitiré blasfemias aquí, gritó el padre, y se lanzó hacia ella, furioso. En cuanto sus dedos tocaron el crucifijo, gritó. No de rabia, sino de dolor puro y absoluto. Retrocedió tambaleando, llevándose las manos a la boca. Sus ojos desorbitados miraban a Lucía como si acabara de ver al diablo. Y entonces, ocurrió. Empezó a vomitar sangre. Líquido oscuro, espeso, seguido por algo más. Una masa retorcida, palpitante, su lengua. Cayó al suelo como un pecado arrancado por la raíz. Los fieles gritaron. Algunos huyeron. Otros cayeron de rodillas. Lucía no se movió. Solo dijo, con voz firme. Dios no me escuchó. Él sí. Y ahora ustedes, me van a oír también. El silencio fue absoluto. Pero en lo alto del altar, detrás del crucifijo, el Cristo tallado lloraba lágrimas negras. Episodio 7. Las hostias que sangraron en su boca. No todas las profanaciones comienzan con gritos. Algunas inician con una comunión, y una gota de sangre que no debería estar allí. Después del incidente con el padre Mateo, Lucía fue oficialmente prohibida en la iglesia. Pero no se fue. Siguió sentándose en la última fila, cada domingo, con el rostro en calma y los ojos clavados en el altar, como si esperara que alguien se atreviera a sacarla. Y nadie lo hizo. La gente ya no la veía como una joven perdida. La veían como algo que cargaba un fuego que no ardía, pero consumía. Ese domingo, el joven sacerdote interino, recién llegado, ingenuo, aún creyente, se atrevió a acercarse. Todos somos hijos de Dios, le dijo con una sonrisa forzada. Incluso tú. Lucía lo miró con una ternura inquietante. No vine por Dios. Vine por la hostia. Él dudó, pero le entregó la comunión. Y ahí comenzó lo imposible. Lucía la colocó en su lengua. El sabor fue amargo. El pan se volvió espeso. Y antes de que pudiera tragarlo, un hilo rojo le bajó por la comisura de los labios. La hostia sangraba. No era simbolismo. Era líquido, tibio, y con un olor a hierro que impregnó el aire alrededor. Algunos feligreses lo notaron. Otros se taparon la boca para no gritar. El sacerdote dejó caer la bandeja. Lucía, en cambio, cerró los ojos y sonrió. Ahora sí sabe a sacrificio, susurró. La sangre continuó manando. No solo de su boca. Las demás hostias de la bandeja también comenzaron a gotear lentamente. Una por una, como si reconocieran que la fe en ese lugar ya no era blanca, sino carmesí. El joven sacerdote cayó de rodillas. ¿Qué eres?, murmuró, con voz quebrada. Lucía se inclinó hacia él, como si fuera a confesarse. Soy lo que nace cuando las oraciones no llegan al cielo, y crecen en otra parte. Ese día, el templo se cerró antes de tiempo. Los vitrales lloraban rojo. Y los fieles, al salir, no sabían si seguir rezando, o empezar a temer. Episodio 8. La iglesia que se quemó sin fuego. No siempre se necesita fuego para ver arder una iglesia. A veces basta una confesión, y la verdad dicha en voz alta. Lucía regresó. Después de la comunión sangrante, el templo estuvo cerrado por 3 días. Los sacerdotes hablaban de maldición. Los fieles, de castigo. Pero nadie mencionaba el nombre que todos temían pronunciar, Lucía. Y sin embargo, ella regresó. No para provocar, para confesar. Entró en silencio, con un vestido negro y una flor seca entre los dedos.
Se sentó en el último confesionario y esperó. Un sacerdote joven, nuevo, sin saber quién era, entró al otro lado del biombo. Dime tus pecados. Hija mía. Lucía suspiró. He hablado con algo que no es Dios. He rezado oraciones que no están en ningún libro santo. He sentido amor por una sombra que llora conmigo en la oscuridad. ¿Y lo peor? Pausa. Lo peor es que, me siento en paz. El sacerdote guardó silencio, atrapado entre el deber y el terror. Lucía continuó. No vine a pedir perdón. Vine a liberar lo que llevo dentro. Mi fe fue deformada, pero no destruida. Ahora arde, en otra dirección. Y entonces lo dijo. Una frase. Una sola línea que no pertenecía a ningún salmo. Pero sonaba como si fuera escrita en el reverso de la Biblia. El confesionario tembló. El aire se volvió espeso como ceniza. Y el templo entero empezó a crujir. Las estatuas lloraban. Los vitrales se agrietaban. Las paredes respiraban, como si estuvieran vivas. Y sin que una sola llama apareciera. La iglesia ardió. No en fuego, en revelación. El techo comenzó a colapsar. Las bancas se retorcieron como si huyeran. El sacerdote gritó, pero nadie lo escuchó. Lucía salió caminando, ilesa, y mientras lo hacía, los ángeles tallados en piedra giraron sus rostros hacia ella, y cerraron los ojos. Nadie supo explicar lo ocurrido. No hubo fuego, ni humo, solo ceniza, y en el suelo calcinado del altar, quedó grabada una frase. La fe no se destruye, se redirige. Episodio 9, el exorcismo que la hizo reír. No todos los exorcismos expulsan demonios. Algunos despiertan verdades que ni el infierno se atreve a negar. El Vaticano envió tres hombres con sotana negra, libros encuadernados en cuero antiguo, y ojos que ya habían visto demasiadas cosas. Llegaron sin anunciarse, sin sonreír. Sabían quién era Lucía. Y no vinieron a hablar. Vinieron a callarla. La tomaron en medio de la noche, como a una bruja del pasado. La ataron con sogas bendecidas. Marcaron el suelo con sal y símbolos sagrados. Uno rezaba en latín. Otro rociaba agua bendita que chispeaba al tocar su piel. Y el tercero, solo la observaba, con un crucifijo en alto, temblando. Lucía no gritó. No forcejeó. Solo observaba a los tres, como si estuviera viendo un teatro sin sentido. ¿De verdad creen que pueden sacarme lo que ustedes no entienden? Susurró, con una sonrisa que no era burla, era certeza. El primero alzó la voz. Te ordenamos, espíritu inmundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de terminar la frase, empezó a sangrar por los oídos. El segundo cayó de rodillas, como si una fuerza invisible le quebrara la columna. El agua bendita que sostenía se evaporó en su mano, y dejó una marca negra en su palma. Y el tercero, el más joven, el que no hablaba, vomitó una cruz entera de hierro, como si su fe lo estuviera abandonando por dentro. Lucía se levantó sola, sin romper sogas, sin empujar. No soy yo quien necesita liberación, dijo suavemente. Son ustedes, atrapados en libros que ya nadie escucha. Y entonces rió, una risa suave, hermosa, dolorosa, como si la niña abandonada hubiera muerto, y en su lugar quedara una mujer que ya no pedía permiso para creer en lo prohibido. Los tres sacerdotes no murieron, pero ninguno volvió a hablar jamás. Sus bocas se cerraron al mundo, y sus ojos miraban al vacío como quien ha visto a un dios, pero no al suyo. Y esa noche, mientras la luna se alzaba sobre el techo derrumbado del convento, Lucía oró de nuevo, no para expulsar nada, sino para agradecer que, al fin, nadie intentara salvarla. Episodio 10, la oración que despertó a su madre muerta. Algunas oraciones no buscan consuelo, buscan respuestas. Y Lucía ya no pedía justicia ni venganza. Pedía algo peor, la verdad. Su madre había muerto hacía 6 años. Cáncer. Pero lo que mató a Lucía no fue su ausencia, sino las últimas palabras que ella le dejó antes de morir. Tú no fuiste un regalo, fuiste una prueba. Y luego, silencio. Un silencio que se hizo tumba. Un silencio que Lucía arrastró por años. Como si no doliera, hasta esa noche. Porque esa noche, la soledad no bastaba. La sombra no bastaba. El poder no bastaba. Lucía quería mirarla a los ojos. Una última vez. Se arrodilló al centro del símbolo oscuro. Las velas ardieron sin cerilla. El aire bajó 10 grados. Y la oración comenzó. No con palabras sagradas, sino con una sola línea. Devuélvemela, pero solo por un instante. El suelo tembló. El viento golpeó las ventanas como uñas desesperadas. Y la sombra retrocedió. Por primera vez. Como si algo la incomodara. Lucía no tembló. Solo esperó.
A las 3:33 de la madrugada, la puerta de su cuarto se abrió. No crujió, no chilló, solo se abrió con la suavidad de una herida vieja volviéndose a abrir. Y allí estaba. Su madre. No cadáver. No espíritu flotante. Su cuerpo entero. Envuelto en la misma bata con la que fue enterrada, caminando. Respirando. Mirando. Lucía no lloró. ¿Por qué me dijiste eso?, preguntó, con la voz firme de una hija que ya no quiere amor, solo respuestas. Su madre no contestó. Solo la miraba. Los ojos vacíos, pero vivos. Como si algo más hablara desde dentro. ¿Fui una prueba? ¿O simplemente, no fuiste capaz de quererme? Entonces, la boca de su madre se abrió. Pero no fue su voz la que habló. Fue otra. Ella ya no puede responderte. Lucía, pero tú ya sabes la verdad. Tú no fuiste prueba. Fuiste señal. El cielo no la quiso. Pero yo sí. Lucía retrocedió. No por miedo, sino porque la verdad pesaba más que cualquier condena. Su madre se desvaneció lentamente. No cayó. No gritó. Solo desapareció, como se disuelve una mentira que ya no tiene dónde esconderse. Esa noche, Lucía no durmió. Solo se acostó y abrazó el vacío. Porque por fin entendió. No todas las oraciones traen paz. Algunas solo abren puertas que debían quedarse cerradas. Episodio 11, la revelación que sangró de su piel. No fue un sueño. Fue una escritura. Y su cuerpo, la página elegida. Lucía despertó empapada en sudor. El aire del cuarto estaba denso. Cargado. Como si alguien hubiera susurrado durante horas sin respirar. Y el espejo, empañado desde dentro. Como si su reflejo también tuviera miedo. Sintió ardor en la espalda. Primero leve. Luego, insoportable. Como si algo debajo de su piel quisiera salir. Corrió al baño. Se quitó la camiseta. Se giró frente al espejo. Y lo vio. Palabras. Escritas en carne viva. Trazadas con sangre. Un versículo que no existía en ninguna Biblia. Pero que se sentía más sagrado, y más verdadero. Y cuando los cielos callen, la tierra abrirá bocas nuevas para escuchar a los que gritan en la oscuridad. Lucía contuvo la respiración. No por el dolor, sino porque esas palabras ya las había pensado antes, pero nunca dicho en voz alta. Era como si alguien la hubiera escrito desde dentro. Las letras palpitaban. No eran tatuaje. Eran vivas. Durante todo el día. Su cuerpo ardió. Cada vez que alguien la miraba. El calor se intensificaba. Como si su espalda supiera que estaba siendo vista por ojos indignos. Hasta que esa noche, al mirarse de nuevo, las letras habían cambiado de posición. El versículo mutaba. No se borraba. Se reescribía. Lucía cayó de rodillas. ¿Qué estás haciendo conmigo?, preguntó, al símbolo oscuro que ya era parte de su cuarto. Y esta vez, la sombra no apareció sola. Vinieron voces. Múltiples. Superpuestas. Masculinas. Femeninas. Infinitas. Estás convirtiéndote en lo que siempre fuiste. Una oración encarnada. Un evangelio no autorizado. Una respuesta para los que nunca fueron escuchados. Lucía lloró. No de miedo, sino de reconocimiento. Porque por primera vez, entendía el propósito de su dolor. No era castigo. Era mensaje. Y su cuerpo, el nuevo altar. Episodio 12, el ángel que se negó a mirarla. No vino con trompetas. Ni con alas de luz. Vino en silencio. Porque hasta los ángeles temen a lo que brilla sin permiso del cielo. Esa madrugada, Lucía no dormía. La escritura en su espalda aún latía. Viva, mutante. El aire olía a incienso, pero no lo había encendido. Las sombras de su cuarto estaban quietas, demasiado quietas. Y entonces lo sintió. No una presencia. Un juicio. Como si el universo entero la observara sin hablar. Se giró. Y lo vio. Un ángel. Real. Terriblemente real. No como los cuadros. No como las estatuas. Este no sonreía. No tenía ojos dulces ni manos abiertas. Estaba hecho de un brillo blanco que no daba paz, sino vergüenza. Lucía intentó sostenerle la mirada, pero el ángel apartó la vista primero. ¿No vas a hablarme?, preguntó con voz firme, aunque el corazón le latía como si fuese a romperse. El ángel no contestó. Lucía se levantó. Caminó hasta él. Sus pasos no hacían ruido. Su sombra no se reflejaba. ¿Vienes a salvarme?, dijo con una sonrisa rota. Nada. Solo un suspiro. Como el lamento de alguien que llega demasiado tarde. Y entonces, el ángel lloró. Pero no lágrimas humanas. Lágrimas de luz. Que al caer al suelo, se evaporaban. Lucía lo entendió sin palabras. No puedes tocarme, ¿verdad? El ángel bajó la cabeza. Como si aceptar su impotencia fuera su verdadero castigo.
¿Temes lo que me he convertido? ¿O temes lo que he revelado? Silencio. Y entonces, por fin, habló. Una sola frase. Baja. Dolorosa. Más humana que divina. Tú no debiste ser escuchada, y aún así. Lo fuiste. Luego desapareció. No voló. No estalló en luz. Simplemente dejó de existir. Lucía cayó de rodillas. Pero no por fe. Por algo más profundo. Por saber que incluso un ángel prefirió no mirarla. Y esa noche, por primera vez, Lucía rezó por él. Episodio 13, la cruz que se volvió negra en su presencia. No cambió de color, cambió de esencia. Porque la fe, cuando se quiebra, deja de ser luz. Y se convierte en sombra que arde en silencio. Lucía no había tocado esa cruz en años. Colgaba en la pared desde que su madre aún rezaba cada noche. Antes de llamarla prueba. Un Cristo de madera. Humilde. Con el rostro inclinado hacia el perdón. Siempre estuvo allí. Siempre ignorado. Hasta ese día. Lucía lo miró al despertar. Algo había cambiado. Ya no brillaba. Ya no reflejaba la luz. Se acercó. Y al rozarlo con los dedos, sintió frío. Frío de tumba. La cruz ya no era marrón. Era negra. Absolutamente negra. Como si hubiese absorbido todo lo sagrado, y lo hubiese podrido por dentro. En ese momento, alguien tocó la puerta. Lucía. Hija, ¿puedo pasar? Era Sor Ángela. Una monja anciana que aún creía poder salvarla con rezos suaves y manos temblorosas. Lucía no contestó. Solo dejó la puerta entreabierta. La monja entró, persignándose de inmediato. Solo vine a traerte un rosario. Para que recuerdes que la misericordia. Se detuvo. Sus ojos se clavaron en la cruz negra. El rosario cayó al suelo. Y su respiración cambió. Eso no es posible. Lucía no se movió. Solo observaba. ¿Qué hiciste? Gimió Sor Ángela. Retrocediendo. Nada. Respondió Lucía con calma. La cruz decidió mostrarse como es, cuando ya nadie la finge sagrada. La monja cayó de rodillas, temblando. Eso no es una cruz, es una herida abierta. Y entonces comenzó a reír. Una risa vacía. Que se transformó en llanto. Luego en gritos. Luego en susurros incomprensibles. Se arrancó el velo. Se arañó el rostro. Y antes de que alguien pudiera detenerla, salió corriendo del convento, descalza, repitiendo. No es ella la maldita, es su fe deformada, es la cruz, es la cruz. Lucía se quedó sola. El crucifijo aún colgaba. Negro. Silencioso. Esa noche. Lo descolgó. No para esconderlo, sino para colgarlo al revés. Y en ese momento, sin rayo, sin trueno, sin voz celestial, una rosa negra brotó desde el suelo de su habitación. Lucía sonrió, porque entendía el mensaje. Dios no estaba muerto. Solo estaba mirando hacia otro lado. Episodio 14, cuando Dios finalmente respondió. No habló. No descendió. No se manifestó con fuego ni trompetas. La respuesta de Dios fue mucho más brutal. El silencio absoluto. Lucía ya no pedía nada. No venganza. No redención. Ni siquiera compañía. Solo quería saber si él, ese al que había rezado de niña, seguía allí, mirándola en secreto. O ignorándola con intención. Aquella noche, el cielo estaba limpio. Las estrellas no parpadeaban. Y el viento se había detenido. Como si también esperara. Lucía se arrodilló una última vez. No frente al símbolo oscuro, sino bajo la luna. Desnuda de todo rito. De todo odio. De todo pacto. Si aún existes. Si alguna parte de ti no me ha abandonado del todo. Di algo. Respóndeme. Con lo que sea. Y entonces, todo se detuvo. Literalmente. El viento cesó. Los árboles se congelaron en su movimiento. Las velas no titilaban. El mundo entero pareció sostener el aliento. Y Lucía sintió un vacío más grande que el infierno. Una presencia inmensa. Inabarcable, que no decía nada. Solo miraba. No con juicio. No con amor. Con una distancia que dolía más que cualquier castigo. Lucía se llevó las manos al pecho. El corazón seguía latiendo. Pero como fuera del tiempo. Todo había sido suspendido. Incluso las sombras retrocedieron. Incluso la oscuridad que siempre la acompañaba, se inclinó. Ella alzó la vista. No vio un rostro. No oyó una voz. Solo supo, con certeza indiscutible, que Dios estaba allí. Y que no iba a hablar. Ese era su castigo. No la muerte. No el olvido. Sino la conciencia brutal de su presencia, sin su consuelo. Lucía bajó la cabeza. No lloró. Porque entendió. Dios no la había rechazado. Dios la había apartado. Para que se convirtiera en algo que ni el cielo ni el infierno podrían controlar.
En ese instante, el tiempo volvió a fluir, el mundo respiró, y Lucía, de pie entre lo divino y lo maldito, dejó de ser súplica, y se convirtió en respuesta. Episodio 15, el juicio que no vino del cielo. Todos temen al juicio final, pero nadie se pregunta, ¿y si ese juicio no llega desde el cielo? ¿Y si viene de abajo, o peor aún, de dentro? Lucía despertó sin sombra, literalmente. Su figura, iluminada por la tenue luz del amanecer, no proyectaba nada en el suelo, como si la oscuridad ya no la siguiera, como si hubiese dejado de pertenecer al mundo que la rodeaba. Esa mañana no habló, no comió, no lloró, caminó hacia el viejo templo en ruinas, el que ella misma había hecho arder con una oración. Las piedras seguían calientes, los vitrales rotos aún murmuraban oraciones deformadas con el viento, y allí, al centro del altar destruido, ya la esperaban, no ángeles, no demonios, figuras, 3, una con rostro de mármol y ojos vacíos, una cubierta con vendas negras, como si la verdad le ardiera en la piel, y una, con su propio rostro. Lucía no se sorprendió, porque entendía, este no era un juicio para su alma, era un juicio de sus oraciones. ¿Te arrepientes de lo que pediste?, preguntó la figura de mármol. Lucía no contestó. ¿Aceptarías silencio, si con ello deshicieras el eco que has creado?, susurró la de las vendas. Lucía cerró los ojos. Yo solo hablé. Fueron ustedes los que decidieron escuchar, dijo. Y la tercera figura, su reflejo distorsionado, sonrió. Entonces el juicio está completo. Porque el que habla con dolor no debe ser juzgado, debe ser recordado. Las tres figuras se disolvieron en ceniza, y en su lugar quedó una sola cosa, una página, vieja, quemada en los bordes, pero escrita con la misma sangre que un día brotó de su espalda. Lucía la tomó, la leyó, y por primera vez en toda la historia de lo sagrado, un nuevo versículo fue añadido a los cielos, uno que decía, bienaventurados los que no fueron escuchados por Dios, porque su voz se convirtió en fuego, y su fuego, en revelación. Lucía salió del templo sin mirar atrás, y mientras caminaba, cada piedra del pueblo comenzó a temblar, como si reconocieran su paso, como si la tierra entera entendiera que una oración no respondida había cambiado para siempre el equilibrio entre fe y olvido, y desde ese día, nadie volvió a orar en voz alta en ese pueblo, porque temían que alguien, no Dios, los escuchara.